buenos días a todos. Hoy es martes, día 19 de julio. Estamos en la semana 16, 17ª del tiempo ordinario. Hay muchísimas personas que a lo largo del mundo escuchan este comentario, bien a través de la página web de Religión en Libertad, bien a través de la Barca del Padre, bien a través incluso de propagación, de personas que desde España también la envían a otros muchos lugares. Así, por ejemplo, en México tenemos una audiencia de 866 personas que reciben este audio. O en Colombia, que son 453. O en Argentina, que son 426. Sé también que hay mucha gente que lo recibe en Brasil. En Colombia ya lo habíamos dicho, que son 453, pero en Brasil también. Y en otros muchos lugares, que aunque no tenemos estadística, pero ahí están, ¿no? Y en España también son miles de personas, miles de personas las que siguen este comentario. Si ayuda a esas personas, pues bendito sea Dios, bendito sea Dios. No lo hago para promocionarme yo, sino para, como testigo del Evangelio, pues llevar la palabra de Dios a todas partes, ¿no? Por eso la gloria a Dios, que es el que hace que su palabra se propague de generación en generación, de país en país, podemos decir, y que muchas personas se abran a escuchar el mensaje del Evangelio. Texto del Evangelio de hoy, Mateo 12, 46, 50. Concluye con este pasaje la sección del Evangelio dedicada a anunciar el rechazo de Jesús por parte de muchos y la aceptación de su mensaje por parte de una minoría. El evangelista quiere concluir la sección con un mensaje de esperanza, consistente en decir que podemos pertenecer a la familia de Jesús. Para ello lo único necesario es cumplir la voluntad de Dios. La familia en la sociedad y en la cultura mediterráneas, en el mundo antiguo y en parte también en el presente, da identidad a las personas, les sirve de protección y es el ámbito en que cada uno desarrolla la vida profesional y personal. Pues bien, aceptar el mensaje de Jesús, que nos transmite la voluntad del Padre, configura nuestra personalidad y nuestra vida entera. En la historia se ha interpretado este pasaje subrayando la superioridad de los lazos espirituales sobre los lazos de la carne y la sangre, ¿no? El episodio es muy sencillo. La madre y los parientes de Jesús quieren saludarle y alguien se lo viene a decir. Jesús, quien seguramente luego les atendería con toda amabilidad, aprovecha para anunciarnos el nuevo concepto de familia que se va a establecer en torno a él. No van a ser decisivos los vínculos de la sangre. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Naturalmente no niega los valores de la familia humana, pero aquí le interesa subrayar que la Iglesia es suprarracional, no limitada a un pueblo, como el antiguo Israel. La familia de los creyentes no se va a fundar en criterios de sangre o de raza. Los que creen en Jesús y cumplen la voluntad de su Padre, esos son su nueva familia. Incluso a veces, si hay oposición, Jesús nos enseñará a renunciar a la familia y seguirle, a amarle a Él más que a nuestros propios padres. Jesús habla de nosotros, los que pertenecemos a su familia por la fe, por el bautismo, por nuestra inserción en la comunidad. Esos son nuestro mayor título de honor. Pero también podemos aceptar otra lección. Pertenecer a la Iglesia de Jesús no es garantía última, ni la prueba de toque de que en verdad seamos hermanos y madre de Jesús. Dependerá de si cumplimos o no la voluntad del Padre. La fe tiene consecuencias en la vida. Los sacramentos y en particular la Eucaristía piden coherencia en la conducta de cada día para que podamos ser reconocidos como verdaderos seguidores
y familiares de Jesús. Como María, la madre, que entra en pleno en esta nueva definición de familia, porque ella sí supo decir y luego cumplir aquello de hágase en mí según tu palabra. Aceptó la voluntad de Dios en su vida. Los padres decían que fue madre antes por la fe que por la maternidad biológica. Es el mejor modelo para los creyentes. Cuando acudimos a la Eucaristía a veces no conocemos a las personas que tenemos al lado, pero también ellas son creyentes y han venido lo mismo que nosotros, a escuchar lo que Dios nos va a decir, a rezar, a participar, a celebrar el gesto sacramental de la comunión con el resucitado. Ahí es donde podemos acordarnos de que la familia a la que pertenecemos como cristianos es la de los creyentes en Jesús, que intentan cumplir en sus vidas la voluntad de Dios. Por eso, todos, con el mismo derecho, podremos elevar a Dios la oración que Jesús nos enseñó, ¿no? En fin, que una cosa es llamarse cristiano y otra muy distinta, serlo de verdad. Muchos de los que utilizaron este nombre para abrirse puertas cuando el viento soplaba a favor fueron los primeros en tratar de ocultarlo cuando el viento soplaba en contra. Ser de la familia de Jesús no es una cuestión sociológica, política o heredada de la tradición. Ser cristiano es eminentemente haberse encontrado con Cristo, imitarle y seguirle hasta el final. Aceptar la voluntad de Dios como lo mejor que le pueda pasar a uno, sin rebelarse, aunque no nos agrade o suponga persecución. Es la garantía de pertenecer a esta nueva familia de los hijos de Dios. María fue la primera en entrar en ella. Imitémosla en su hágase en mí según tu palabra. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de Santa Áurea, virgen y mártir. En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, Santa Áurea, virgen, hermana de los santos mártires Adolfo y Juan, que en una de las persecuciones bajo los musulmanes, llevada ante el juez, negó asustada la fe, pero arrepentida de inmediato se presentó al mismo magistrado y repetido el juicio, se mantuvo firme, con lo que superó al enemigo en un nuevo combate con la efusión de sus sangres. Santa Áurea, cuya memoria ha sido siempre célebre en la ciudad de Córdoba, que fue el terreno donde dio pruebas de su eminente virtud y de su heroica constancia. Fue hija de progenitores naturales de Sevilla, descendientes por parte de padre de las más esclarecidas sangre de los moros, que por entonces se hallaban dueños del precioso terreno de la provincia de Andalucía. Tuvo por hermanos a San Adolfo y a San Juan, dos insignes mártires de Jesucristo, y por madre a Artemia, matrona distinguidísima más por la religión y por la piedad cristiana en la que fue educada que por la nobleza de su prosapia. Retiróse ésta, habiendo muerto su marido, al monasterio de Santa María de Cuteclara, uno de los que florecían en el territorio de Córdoba, en favor de la observancia religiosa, donde por su singular virtud y por sus extraordinarios talentos mereció que se le encargase el gobierno y la dirección de aquella célebre comunidad. Llevó consigo a su hija Áurea, a quien había instruido desde sus tiernos años en la religión cristiana, como lo hizo con sus hermanos, a pesar de la contraria secta que profesaba el padre. Vivió Áurea más de 30 años en aquel monasterio, haciendo grandes progresos en la virtud, bajo la enseñanza de su Santa Madre, en la que siempre tuvo un despertador continuo, que la incitaba a que aspirase a la cumbre de la más alta perfección, pero sin ocultar su fe a la vista de los moros, de los que podía recelarse por tratar de ellos por traer de ellos su descendencia, o porque como tal pudieran acusarla de renegada, bien que como era tan conocida su nobleza y tenía deudos tan poderosos en Córdoba, entre ellos el mismo juez árabe, no se atrevió alguno a delatarla. No procedieron así los parientes que tenía la santa en Sevilla, los que, habiendo entendido la profesión de Áurea, se dirigieron al monasterio para enterarse de la verdad y poner el remedio que pensaban. Hubieron
gran sentimiento cuando la vieron cristiana. Procuraron persuadirla a que mudase de religión, manifestándole que degeneraba de su ilustre sangre, en haber abandonado la ley que siguieron sus progenitores, fieles observantes de la ley de Mahoma. Valiéronse de cuantos medios pudo sugerirles el amor y el enojo, a fin de separarlas de este propósito. Despachó al instante el juez ministros de su confianza para que trajesen a la ilustre Virgen a su presencia, y disimulado por entonces su enojo, le habló en términos tan halagüeños y tan afables que, dejándose llevar Áurea o bien por la flaqueza de su manera de pensar o de la idea de disimular su fe, lo que no era lícito ni permitido a los cristianos, en caso semejante dio palabra a los suyos de que haría cuanto deseaban, con cuya respuesta los unos se volvieron a servirla, llenos de placer por el feliz éxito del negocio que les trajo a Córdoba, y el juez, satisfecho con la promesa, la dejó ir libre para que obrase según su palabra. Sin embargo, recapacitó Áurea sobre aquel hecho impropio del carácter de los verdaderos fieles, y no atreviéndose a volver al monasterio por el rubor y por la vergüenza que le causó una acción tan infame, se retiró a su casa, que debió de ser de algunos de sus deudos cristianos, porque, arrepentida de su fingimiento, pidió al Señor perdón de su pecado, abnegada en tierras lágrimas. Sentía el enemigo de la salvación el doloroso arrepentimiento de Áurea, y pareciéndole que ninguna otra cosa podía contribuir a separarla de su propósito, como a armarse por segunda vez el mismo lazo en que cayó la primera, despertó en esta perversa intención la curiosidad de algunos moros para que observasen la vida de la ilustre Virgen, a fin de reconocer por ella si con afecto cumplía su palabra. Vieron y comprobaron que no había mudado de religión, y dieron noticia al juez de lo que pasaba. Este, pues, la apresó de nuevo y le pidió razón de qué andaba haciendo. Ella contestó: yo jamás me separaré de mi Señor Jesucristo, ni por un solo instante voy a creer en vuestras falsedades. Quedó confuso el juez a vista de la maravillosa constancia de Áurea, y no pudiendo contener la indignación dentro del pecho, mandó ponerla en dura prisión mientras daba parte al rey por aquel negocio. Así que terminaron, pues, decapitándola y enseguida colgándola por los pies de un palo, donde había sido ajusticiado un homicida, tirando su cadáver también al río Guadalquivir. Sin embargo, pues la fuente única para este milagro o este proceder es de el Acta de los Mártires de Córdoba, el Memoriale Sanctorum de San Eulogio de Córdoba. En este caso la historia está en el siglo III, ¿no? Bueno, hay ciertas dudas acerca de esto, pero ahí está la valentía, la decisión y el arrojo de esta mujer que, dándose cuenta de su error, volvió y dio testimonio de su fe. Pues muchas felicidades a todas las que llevan este nombre, Áurea, y os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.